Dominio y ámbito de una función. Este tema ya fue introducido en la guía anterior, solo que se trabajó con la representación simbólica. Vamos a ver cómo se obtiene con la representación gráfica. Recordemos que el dominio son todas las x que están en esa función. Aquí nos da de instrucción que la manera en que lo obtenemos con la gráfica siempre es en sentido de izquierda a derecha. Lo que tenemos que analizar es dónde inicia y dónde termina con respecto al eje X. El ámbito viene a ser el conjunto de todas las imágenes, o sea, todas las Y. Esto lo vemos siempre en sentido de abajo hacia arriba. Y lo que tenemos que, en fin, determinar es el punto más bajo y el punto más alto con respecto al eje Y. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos. El dominio, recuerden que es con respecto al eje X. Para el dominio, solamente consideramos los valores de la línea horizontal únicamente. Yo no puedo tomar valores que se encuentren en la Y para yo buscar el dominio, porque el dominio son las X, no tiene que ver nada con la Y. Veamos, ahí tenemos la gráfica de esta función. La gráfica es esta, que sube y baja. Vemos de izquierda a derecha. ¿Dónde está empezando ella? Está empezando en el -8. Continuamos y vemos dónde termina. Termina acá, en el 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos, como está ahí, el valor inicial, separa una coma, luego el valor final. Vemos que las dos bolitas están rellenas. Eso quiere decir que están cerrados. Cerrados es el corchete apuntando hacia el número, como atrapándolo. El -8 está cerrado y el 5 también. En el ejemplo B, ¿dónde está iniciando en este caso? Recuerden, siempre de izquierda a derecha. Está iniciando acá en el -5. Y vemos que ella tiene una flecha. ¿Qué quiere decir? Que ella sigue infinitamente y para siempre. No tiene fin. De este lado las X a lo que va a números positivos. Y como va a infinito, entonces ella sigue hacia el infinito positivo. ¿Dónde está iniciando? En el -5. Y vemos que esa bolita de ese punto está sin rellenar, o sea, está abierta. Lo que significa que el corchete le va a dar la espalda, por decirlo de algún modo. Cuando los piquitos están hacia el número es porque está cerrada. Cuando está en dirección contraria al número es porque está abierto. Escribimos la coma para separar el otro dato y vimos que ella sigue infinitamente. Yo no puedo escribir que termina en el 6 porque ella no termina ahí. Vea que continúa. En este caso continúa infinitamente. Y el infinito siempre va abierto porque ponerlo cerrado es como ponerle un límite. El infinito no tiene límite. Eso con respecto al dominio. Bueno, y con respecto al ámbito, es de abajo hacia arriba, ver de dónde inicia y dónde termina. Entonces recordemos que con el ámbito nos guiamos únicamente con los valores que están en el eje Y. No puedo en este caso pensar en el -5 ni en el 6 ni en otro valor que no esté en el eje Y. Desde abajo hacia arriba. Vemos dónde inicia o el punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo? Aquí en este valor. ¿Y cuál es el más alto? En este otro, en 7. Entonces el ámbito aquí sería el -1, es el punto más bajo. Y el más alto es el 7. Los dos tienen el puntito cerrado, que quiere decir que ambos valores, vamos a ponerle corchete hacia adentro, van a ir cerrados. Vean que lo que hacemos es escribir el inicio y el fin, nada más. No todos los valores que se ven ahí.
Aquí, ¿cuál es el punto más bajo? Este. ¿Qué valor es? Menos 1. ¿Y cuál es el valor más alto? Otra vez, no tengo valor más alto porque ella sigue infinitamente. Y también arriba es positivo, por lo que va hacia el infinito positivo. Entonces, en este caso, el punto más bajo registrado es el menos 1, que la bolita está sin rellenar, lo que quiere decir que está abierto. Y como no tiene fin, le ponemos el símbolo de infinito, el signo, porque yo tengo que escribir si es el positivo o el negativo, que en este caso va a ser positivo porque la y arriba es positivo, y el corchete en el infinito siempre va abierto. Bien, eso con respecto al dominio del ámbito. El siguiente tema es el régimen de variación. Esto lo que me da a entender es que esa función puede que en algún momento esté creciendo o que en otro momento esté decreciendo o que en otro momento esté constante. Esto siempre lo vamos a ver como el dominio, o sea, con respecto al eje X, los valores en el eje X. Yo no puedo tomarlos del eje Y. Lo que hacemos es igual, ver intervalos, lo vemos de izquierda a derecha. Siempre es de izquierda a derecha, porque vean en este caso, imagínense como que ahí va un carrito subiendo ahí. De izquierda a derecha él va subiendo, pero si usted lo ve de derecha a izquierda más bien iría bajando. Después genera confusión, eso solamente se ve de izquierda a derecha, nada más. Y lo que hacemos es tomar el intervalo que vemos creciendo y lo que decimos es decir entre cuáles números se encuentra ese intervalo, nada más. En este caso, ese intervalo está entre A y entre B. Algo importante en creciente y decreciente es que los corchetes pueden que estén abiertos o cerrados. En este caso, cuando solamente es creciente, nos vamos a guiar de los puntitos a como estén. Ahí los vemos rellenos, entonces los ponemos cerrados. Ahorita les explico más de en qué caso no. En el caso de decreciente igual, eso siempre se ve de izquierda a derecha. Lo que vemos es dónde está bajando esa función. Tomamos un intervalo entre cuál y cuál número se encuentra ese intervalo, esa sección de esa función que es decreciente. Y constante es como cuando, o sea, no sube ni baja, es totalmente plano. Y lo que hacemos es tomar igual los valores entre cuáles se ubica. En este caso de constante, cuando yo tomo el inicio y el final, siempre los voy a poner cerrados. Aquí la única manera de ponerlos abiertos es que el puntito entre el que se encuentren esos valores esté sin rellenar. Solo en este caso lo vamos a poner abierto. De lo contrario, cerrado. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que esta función tiene una parte que baja. Y vean esa flecha nos da a entender como que va subiendo. No, nosotros lo vemos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha ya va bajando. O sea, decreciendo. Luego aquí crece y luego aquí es constante. Entonces vamos a separarla. Primero, ¿dónde ella crece? Crece acá. Y lo que hacemos es tomar los valores. Vemos que aquí abajo está el menos 4 y aquí está el menos 1. Entonces ella crece entre el menos 4, coma para separar el otro valor y el menos 1. Ahora, aquí ya vamos a lo que les comenté de que abierto o cerrado, aunque igual no va a ser tan determinante. Que lo analicen un poco más sería lo ideal, pero es irrelevante en este caso, en esta guía, si lo quieren poner abierto o cerrado, pero sería perfecto que lo comprendan el porqué. Ok, ese puntito que está aquí, el menos 4, podemos ver que está en la parte que decrece y en la parte que crece. Si ustedes se lo ponen cerrado a alguno de los dos, es como que se los esté dando a ellos, pero hay un problema. Este que viene decreciendo puede decir, bueno, ese menos 4 es mío. Y el otro que está creciendo va a decir, no, ese menos 4 es mío.
ellos se lo van a pelear. Entonces, para que ninguno se lo pelee, no se lo vamos a dar ni al uno ni al otro. No se lo vamos a dar. ¿Y cómo es eso que no se lo vamos a dar? Lo vamos a poner abierto. Cerrado si se lo doy, pero como no se lo vamos a dar, abierto. Y lo mismo pasa con ese -1, que es ese puntito de acá. Él le pertenece a esta parte que es creciente y a esta parte que va creciendo. Entonces ellos van a decir, ese -1 es mío. El otro dice, no, es mío. Entonces, para que no se lo peleen, no se lo voy a dar a ninguno. Es más, solo se lo puedo dar al que es constante. No se lo puedo dar a alguien que crece o que decrece. Entonces, con respecto a crece, a él no se lo puedo dar. Entonces, se lo doy. Nada más le pongo el corchete abierto de que no se lo estamos dando. Ahora, ¿dónde decrece? O sea, que va más bien bajando. En esta sección de acá. Inclusive puede que hayan dos secciones que vayan subiendo y bajando. Ustedes eligen una. En este caso, ¿en qué valor está iniciando? Bueno, vemos que viene de flecha, o sea, es porque viene de un infinito. Y de este lado, la X es negativa, o sea, ahí viene del infinito negativo. Y llega hasta este valor. Entre esos se ubica ese intervalo que es decreciente. Entonces, de izquierda primero está el infinito. El infinito siempre va abierto, ese no hay ningún quite. Y luego aparece el -4, que ya vimos que el -4 no se lo vamos a dar ni al que decrece ni al que crece, entonces lo ponemos abierto. En el caso de constante, lo mismo, nada más observamos el intervalo, observo dónde inicia y dónde termina. Inicia en -1, termina en 4. Ese intervalo constante. Inicia en -1, termina en 4. Y aquí sí los puedo poner cerrados. Aquí no me sucede ese problema de que quién se lo pelea, ¿no? Porque la constante es el que lo va a tener. Entre crecer y decrecer, ellos no se pueden asignar los valores porque se lo pelean, pero al que es constante, digamos que es el dueño legítimo de esos puntillos. Entonces, recuerden que para ese tema de régimen de variación o monotonía, que también se conoce, es ver dónde la función crece, dónde decrece o es constante. Hay casos en que puede que no haya alguno de ellos, entonces crece. Si no crece, escribimos no hay o en ningún intervalo. Y así con los demás. Esta guía del aprendizaje esperado en esta guía. El tema es función lineal. Esa es una función ya en específico. Nosotros estuvimos trabajando análisis de funciones, pero conceptos que eran muy generales, que aplican para todas las funciones, no en ninguna en específico. Ya en este caso ya trabajamos una definida, que es la función lineal. Ahí dice, es una función de f, r en r. Esto lo que significa es que considera todos los valores en x y todos los valores en y. O sea, estamos hablando de la función completa. El criterio, ecuación o fórmula, que las tres es lo mismo, o representación algebraica inclusive, de esa función es f de x es igual a mx más b. Como también pueden encontrarla en libros o en otros recursos como y es igual a mx más b. Porque recuerden que f de x es lo mismo que y. Entonces da igual que yo les diga la fórmula con f de x o que se las diga con y. Es exactamente lo mismo. Bien. Nos dice que su representación gráfica es una línea recta. O sea, es una función que es una línea totalmente recta. Esta fórmula tiene dos elementos que nos van a brindar mucha información sobre esa función. Está la m, que se llama pendiente, y la pendiente, como en cualquier lugar, lo que me habla es inclinación. Y el b es simplemente donde se interseca esa función con respecto al eje y. Ahí se les dan unos ejemplos de criterios, simplemente para que ustedes identifiquen quién es m y quién es b.
M es el número que está a la par de la X y B es el número que no tiene letra. Entonces ahí tienen todos esos ejemplos donde les dice quién es la M y quién es la B. Es necesario que ustedes tengan claro esa parte porque los demás análisis dependen de esos valores y ustedes deben saber identificarlos en el caso que les den el criterio. Nos habla primero la pendiente de una función y ahí les aclaré, determina el sentido de crecimiento. Hay tres casos. Si la pendiente es un número mayor que 0, o sea, un número positivo, no importa cuál sea, pero positivo, esa función es creciente y se forma este acá, ahí, creciente. Si la pendiente es un número menor que 0, o sea, negativo, ella sería decreciente y se nos forma esta de aquí. Si la pendiente da exactamente 0, la función es constante y se forma esta de acá y es completamente paralela al eje X. Forman como dos líneas del tren. Bien. Las intersecciones con los ejes. Toda función se interseca con el eje X y con el eje Y. Hay algunas funciones que se intersecan varias veces con el eje X, pero todas se intersecan solo una vez con el eje Y. En este caso en específico, esta función lo hace una vez en el X y una vez en el Y. Veamos. Cuando queremos saber la intersección con el eje Y, simplemente aplicamos la fórmula 0, B. ¿B de dónde? Del criterio que a ustedes se les dio. Entonces, ¿quién es B aquí? Menos 5. Entonces, simplemente el par ordenado es... Mira, ahí les puse en eso es un error. Corríjanlo ahí, por favor. 0, B. Sí. Corríjanlo ahí. ¿Y quién es la B? Menos 5. Simplemente lo cambian y mantienen lo demás. Lo demás es estructura. Esta intersección es muy sencilla de calcularla. Simplemente si quisiéramos saber la representación gráfica, estaría el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Lo que nos está diciendo es que esta función, vemos que es creciente porque la M es un 2 positivo, se cruza en el eje Y en menos 5. O sea, ella quedaría más o menos ahí, pasando por menos 5 y siendo creciente. Eso es lo que significa la intersección con el eje Y. La intersección con el eje X no es tan fácil de calcular porque es una fórmula. Sin embargo, ustedes lo único que van a cambiar es esta partecilla porque lo demás es estructura. Los paréntesis, el coma cero lo tienen que dejar. Ahí vemos un ejemplo en específico. Les doy esa fórmula. Ustedes obtienen M, obtienen B. Ahí están abajo. Y para calcular la intersección con el eje X, recuerden que ustedes lo único que desarrollan es esa parte de la fórmula, lo cambian con los valores respectivos, les da el resultado y mantienen lo demás. Quiere decir que esta otra función, hablando del eje X y del eje Y, se cruza en el eje X en menos 2. Y en este caso es creciente también. Entonces ya vendría ahí. Esa sería la función en este caso, pero no les estoy pidiendo la representación gráfica, solamente cada una de las siguientes funciones lineales indica el valor de M, el valor de B, el sentido de crecimiento, ya sea si esa función crece, decrece o es constante, y las intersecciones con los ejes. Ahí sería tanto con el eje X como con el eje Y. Bien, bueno, recordemos que el M es el número que está con la X. ¿Quién está a la par de la X? Hay un 3, entonces el M vale 3. Y el M es el que se llama la pendiente, me define el sentido de crecimiento. Si M es mayor que 0, o sea, un número positivo, la función es creciente. Si M es un número menor que 0, o sea, negativo, la función es decreciente. Si M es igual a 0, entonces es constante. En este caso me da 3 positivo. Entonces, como es un número positivo, es mayor que 0, por lo tanto esa función es creciente. Luego el valor de B es el número que no tiene letra, que en este caso sería ese 6 positivo.
Simplemente escribimos el 6, no es necesario ponerle el positivo porque ya se entiende que ahí está. Con respecto a las intersecciones, la intersección con el eje X es una fórmula, es menos b sobre m, 0. La intersección con el eje Y también es otra, es 0, b. Entonces, en este caso, la intersección con el eje X es menos de la fórmula, el b es 6, el m es 3. Lo que me dé esto, lo que voy a hacer aquí en verde, ustedes no lo tienen ni que tocar, nada más lo dejan así. Ingresan esto en la calculadora. Fracción menos 6 arriba, abajo 3, me da menos 2. Entonces quiere decir que esta parte da menos 2 y mantienen lo demás, simplemente lo bajan porque lo demás es estructura. Ustedes lo único que resuelven es esta parte en la intersección con el eje X. Por lo tanto, la intersección con el eje X es el punto menos 2,0. ¿Dónde se interseca con el eje Y? En el punto 0, b. ¿Quién es b en ese ejercicio? 6. Entonces sería el punto 0,6. Ahí no hay que resolver nada. En este ejemplo 2, ¿quién sería el m? Es el que está con una x, veo un negativo, hay un 1 imaginario, menos 1. No se le pone x, no, nada más el número. ¿Quién es b? El número solo, que no tiene letra, sería menos 4. Al sí hay que ponerle el negativo obligatoriamente. Sentido de crecimiento, bueno, vemos que el m nos dio un menos 1, o sea, un número negativo. Quiere decir que esa función es decreciente. Recuerden, positivo es creciente, negativo decreciente. Intersección con el eje X, bueno, tengo que resolver la fórmula. Menos b sobre m, 0. Entonces lo cambiamos. Menos de la fórmula, b es menos 4, m es menos 1. Es una calculadora, si ustedes lo quieren ingresar así, también lo pueden hacer. Menos 4 entre menos 1, ella dice que eso da menos 4. Quiere decir que es menos 4, y recuerden la estructura, 0, paréntesis. Menos 4,0. Ustedes lo único que hacen es la partecita de la fórmula. La intersección con el eje Y es el punto 0, b. ¿Quién es b en este caso? Menos 4. Entonces sería 0, menos 4. El tercer ejemplo. ¿Quién es m? Mire, es el mismo, no lo he cambiado. Voy a cambiarlo un momento. Bien, ya lo cambié. ¿Quién es el m? El que está con la x, que en este caso sería un 2 positivo. ¿Quién es b? El número solo, que sería en este caso el 3 positivo. Sentido de crecimiento, eso me lo dice b, me dio 2 positivo, como es positivo es creciente. La intersección con el eje X, la fórmula dice menos b sobre m, 0. Ustedes solo hacen menos de la fórmula, b es 3, m es 2, 0. Cuando ustedes ingresan esta parte en la calculadora, vamos a ver qué nos da. Nos da exactamente lo mismo, entonces lo dejamos así, nada que hacer. No se podía expresar de otra manera. Menos 3 medios, 0. O sea, nótese que ahí en el espacio lo único que anotan es el resultado. Ya lo que queda, no la operación. O sea, no es esto lo que van a escribir, es ya el par ordenado como queda. La intersección con el eje Y es 0, b. ¿Quién es b en este caso? 3. Entonces sería 0,3. Eso era la práctica 1. Ya en la práctica 2 lo que a ustedes les pedían era la ecuación de esas rectas. Ahí le doy 2 puntos. Ustedes tienen que definir el primera coordenada es x1, la siguiente y1. En el siguiente par ordenado x2, la siguiente y2. Lo primero que ustedes tienen que averiguar es m, que es la pendiente. La pendiente se averigua con la fórmula y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Cambian los valores. ¿Quién es y sub 2? ¿Se fijan ahí? 3. ¿Quién es y sub 1? ¿Se fijan? 11. ¿Quién es x sub 2? ¿Se fijan? Es 2. ¿Quién es x sub 1? ¿Se fijan? Es 4. Eso lo ingresan en la calculadora. 3 menos 11 arriba y abajo 2 menos 4. Eso da 4 positivo. Ahora averiguo b, que es con la fórmula y menos m por x. Y para esa fórmula necesito un par ordenado. Bueno, me dan dos. Uno que se llama t y uno que se llama r. De yo voy a dejarme a t.
Y de ese par ordenado que yo me dejé, de ahí sale el X, el Y que necesito. El M es el que ya averiguamos antes. Entonces sería Y, ¿quién es Y en ese par ordenado que tomé? 11. Menos M que averigüé, 4. X que está en el par ordenado, 4. Y esto da, que es un poquillo grande, esto da menos 5. Ya tengo M, ya tengo B, entonces ya puedo dar la ecuación. Vean que son 3 pasos. La ecuación es f de x es igual mx más b. Solo cambian m y solo cambian b. Lo demás lo dejan a como está, no tienen que hacer más nada. ¿Cuánto nos dio m? 4. Entonces 4x más b, ¿cuánto nos dio b? Menos 5. Ya esa es la ecuación, la dejan ahí. Ya ustedes si quieren aplican, bueno, acá hay doble signo, ¿verdad? Más y menos se termina siendo menos. Y ya como por un plus podrían dejarlo así. Pero es nada más cambiar lo que les dio la M y lo que les dio la B. Nada más. Y un último ejemplo, bueno, igual lo mismo. A cada par ordenado le ponen x1, y1, x2, y2. Primero obtenemos M, que es con la fórmula y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Cambiamos los valores. Y sub 2 me fijo es menos 5. El menos de la fórmula. Y sub 1 es 7. Abajo x sub 2 es 3. Menos x sub 1 dice menos 1. Tengan mucho cuidado cuando quedan dos menos seguidos. Porque este menos es de la fórmula. Y este otro menos es porque el x sub 1 también tenía un menos ahí. Entonces ingresan esto en la calculadora. Menos 5 menos 7. 3 menos menos 1. Eso da menos 3. Ahora ya averigué la pendiente. Paso a averiguar B. Que es otra fórmula. Es y menos m por x. Tomo un par ordenado. Bueno, voy a tomar yo el segundo. Ustedes si quieren tomar el primero les va lo mismo. De aquí sale el x y el y que necesito en esa fórmula. ¿Quién es y? Menos 5. Luego al menos de la fórmula. ¿Quién es m? Ya lo averigué antes. Me dio menos 3. Por x que da 3. Vamos a ver. Menos 5 menos menos 3 por 3. Esto da 4. Entonces ya tengo m. Ya tengo b. Ya puedo dar la ecuación. Es f de x es igual mx más b. M que me dio, b que me dio, solamente los cambiamos. El m me dio menos 3, entonces bajo lo demás. El b me dio 4, no hay doble signo, queda ahí. Eso es todo.